Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo video hablando del lenguaje de programación Java para programación visual. Vamos a ver ahora cómo trabajar con atributos que no sean primitivos en las clases Java. Primero vamos a revisar algo que tiene que ver con los tipos de datos. Seguro ya lo saben, pero vamos a recordar un poquito. Tengo distintos tipos de datos en Java. Tengo unos datos primitivos que tienen que ver con, no sé, cómo estructurar números enteros o números decimales, un carácter, un tipo booleano, ¿sí? Son los tipos de datos primitivos. Ahora vamos a trabajar particularmente la declaración de atributos que tienen tipos objeto. ¿Y cuáles son estos? Nosotros tenemos unos cuantos que vamos a utilizar ahora en el ejemplo seguidamente. Por ejemplo, tendríamos los que están declarados en la biblioteca estándar de Java, como string o dates, ¿sí? Algunos otros definidos directamente por nosotros, ¿no? Vamos a utilizar particularmente un ejemplo de libro, una clase declarada y construida por nosotros. Un conjunto de arreglos también podríamos declarar como un atributo de alguna clase particular si fuera necesaria. Y uno más, que son los envoltorios o los wrappers, que son, si se fijan, bien parecidos a estos que teníamos acá como primitivos, ¿no? Un byte, shorts, integer, long, float, double, character y boolean, ¿no? Pero están definidos de otra manera, ¿no? Están puestos como clases, ¿no? Son equivalentes a los primitivos, pero son clases. Y obviamente cuando lo construyamos vamos a tener un tipo objeto, ¿sí? Veamos cómo hacemos esto. Vamos a ir directamente a la práctica. Veamos, tengo un proyecto denominado atributos constructores. Ese proyecto tiene tres clases, una en el dominio, libros, supongamos que el problema habla de una biblioteca. Otra que nos va a servir, va a ser de utilidad, que vamos a tener un conjunto de libros, una lista de libros en el paquete aplicación modelo útil. Y por supuesto el principal que va a utilizar estas clases para hacer alguna tarea en particular. Bueno, veamos. Vamos a la clase libro. Acá la tengo. Libro tiene tres atributos, ¿verdad? Código, título, fecha de publicación. Podría tener muchos más, ¿sí? Ahora fíjense los tipos de datos. Código es un tipo entero, un tipo primitivo entero. En cambio, título, y ahí se ve cómo el IDE también va marcando esta diferencia, ¿no? String es una clase y va a generar objetos de tipo string, en este caso llamado título. Lo mismo con date. Date es una clase, ¿no? Y va a generar objetos de tipo fecha. En este caso voy a necesitar una fecha de publicación. Todos ellos están en este paquete, por eso lo que hice fue importar ese paquete de la clase Java útil. ¿Ok? Bien, acuérdense que siempre que uno declara, tiene que después tratar de encapsular estos atributos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Acá, botón derecho, veníamos, refactor, esta es una de las formas de hacer eso, ¿sí? Encapsular campos, voy a encapsular todos, ¿sí? Refactor. Bien, listo, ya tengo todos los campos encapsulados. Habría que preguntarse acá en este momento si entiendo qué significa que los atributos estén encapsulados. Esperemos que sí. Vamos con lo que sigue. Cada clase tiene que tener un constructor. Dijimos que tiene un constructor por defecto, pero nosotros lo podemos hacer aparecer. Acá lo voy a crear con las teclas Alt, Insert. Tienen generar código. En este caso voy a generar un constructor. Fíjense que aparecen los tres atributos. Si yo no lo tildo a ninguno y directamente lo marco, me va a generar este constructor por defecto. ¿Sí? Sin embargo, podría necesitar, por alguna cuestión, ¿sí? Y por eso siempre lo hacemos aparecer, el constructor que tenga todos sus parámetros. El constructor parametrizado vendría a ser esto que estamos generando en este momento. Entonces acá tengo el constructor parametrizado de la clase, que va a recibir por parámetro los tres atributos, ¿no? Veamos cómo funciona esto.
¿sí? Veamos cómo funciona esto. Yo lo voy a hacer en la clase principal, acá, y voy a crear objetos de tipo libro, ¿sí? Voy a crear un objeto de tipo libro llamado un libro. Estoy utilizando el constructor el constructor por defecto, ¿sí? Acá, cuando pongo new libro directamente. Acá va a necesitar que importe del otro paquete, ¿no es cierto? La clase libro. Perfecto, listo, ya he creado el objeto libro. Ahora lo vamos a caracterizar de acuerdo a los valores de sus parámetros. Entonces voy a poner un libro punto set, en este caso, para darle un código, pongámosle uno cualquiera, 1, 2, 3, un libro punto set título, le demos un título, a ver, pongamos ahí, título libro, ¿sí? Bien, y obviamente le demos una fecha. Para hacer esto más práctico voy a poner la fecha de hoy, ¿sí? Acá estoy llamando a la clase de y le estoy diciendo que construye un objeto date con la fecha de hoy. Va a pedir que importe JavaUtilDate. Listo. Ya tengo un libro creado, un objeto de tipo libro que tiene sus valores asignados a sus atributos. ¿Ok? ¿Qué tal si quiero crear otro libro? Otro libro. Bien, tenemos otro libro. Fíjense que ustedes tienen el constructor parametrizado ya en la otra clase. Entonces yo directamente en una sola línea podría crear esto que hice acá en 4 líneas, ¿no? Entonces podríamos poner acá, ahí su código. Ajá. Su título. Y le pongamos una fecha. Fecha de hoy. ¿Ok? Fíjense la diferencia, ¿no? Noten esa diferencia. Acá en una línea, acá 4 líneas para hacer lo mismo. Se nota, ¿no es cierto? Se nota la utilidad de poder trabajar con el constructor parametrizado. Creemos uno más. Nuevo libro. ¿Qué tal si por algún motivo yo no tuviera acceso o no tendría el dato relacionado con la fecha? ¿Qué ocurriría? ¿Podría generar un nuevo libro sin ese dato? Y no, me está marcando un error, ¿sí? Me está marcando un error. Acá voy a hacer un punto. Es muy importante que revisen los errores, que empiece a darse cuenta de los errores. Dice que el constructor necesita un valor que no estamos entregando, ¿sí? Dice que la cantidad de argumentos es diferente a lo que habíamos declarado. Habíamos declarado 3 parámetros y le estamos pasando 2. Ese es el error que está marcando. A ver, esto se puede corregir, ¿sí? Esto se puede corregir. Si bien, a ver, podría poner una fecha, ¿no? A ver, lo podemos también manejar de otra manera y eso es lo que yo quería mostrar en este momento. Este constructor, el constructor por defecto, no tiene parámetros. Constructor parametrizado lo puse con todos los parámetros, pero también podría agregar, ¿no? Haciendo uso de esta cuestión de la sobrecarga, podría agregar un constructor que no tuviera todos los parámetros. ¿Sí? A ver ahí. Genera. Bien. Vamos. Fíjense que no impacta mi cambio hasta que no haga guardar. Bueno, ahí está. Ya lo impactó. ¿Sí? Entonces ahora tengo un constructor que tiene 2 parámetros nomás. Entonces ahora dice, ah, sí, es válido. Es correcto lo que hemos hecho. Fantástico. ¿Estamos para qué me sirve entonces este constructor parametrizado? Fantástico. Esperemos que lo puedan usar con la eficiencia que es necesaria. Bien, vamos a cargar todos estos libros en una lista de libros. Así como he cargado estos atributos, ¿no? String o dates, que están en la biblioteca estándar de Java, yo puedo crear mis propios objetos y ponerlos también como atributo, utilizarlos como atributo. Por ejemplo acá,
esta clase es lista libros, ¿no? Que tiene un atributo que se llama libro, que es de tipo libro. Entonces, es un atributo que es un objeto que yo he creado, ¿sí? A su vez también puedo contener arreglos, ya lo habíamos visto en la primera diapositiva, ¿no? Tenemos este tipo de atributos, este tipo de datos. En este caso es una colección, es un arreglo. En este caso, ¿arreglo de qué? Array list de libros, ¿no? Estamos utilizando desde el paquete Java útil esta clase que se llama ArrayList, es un arreglo que puede ser de cualquier cosa y por eso yo le digo, en este caso necesito un arreglo de libros que es llamado listados. Por supuesto, después tiene su constructor acá más abajo y después tiene getter y setter para sus atributos, ¿no es cierto? Con eso no me voy a meter, ya supongo que lo hemos hecho un montón de veces y no vamos a tener drama con ello. Entonces, lista de libros es una clase que tiene un listado de libros. Que a su vez ese listado contiene libros. ¿Perfecto? Bien. Vamos ahora a utilizarlo acá en el principal. Vamos a crear un objeto lista de la clase lista libros. New lista libros. Utilizando su constructor por defecto. Me va a pedir que importe la clase. Bien, importamos lista libros. Tengo creado el objeto de la clase lista libros. No tengo la lista todavía, ¿no? ¿Cómo hacemos para crear la lista? Fíjense que cuando yo pongo acá punto, me van a salir el acceso a sus atributos. En este caso, por ejemplo, set listado. Acá, fíjense, dice ahí, set listado es un array list de libros. Es un arreglo de libros. Bien, perfecto. Pero no lo he creado todavía, así que vamos a hacer, para que esto esté aquí, acá vamos a poner new array list. ¿Qué están usando acá? El constructor por defecto de la clase ArrayList. Por eso me va a pedir que importe el paquete Java útil. Ok, vamos, ¿no? Fíjense estas dos líneas de acá. Acá ha quedado el objeto de la clase list. Y acá he creado la lista. Listado de libros. ¿Sí? Hay una diferencia ahí, ¿no? Ojo con eso. Cuando ya tengo el listado, los voy a agregar. Fíjense. Lista. Obtener el listado. Punto. Agregar un libro. Bien. Listo. Agregué un libro. Y así vamos a agregar los otros libros que hemos creado. En ese caso tengo, ¿cómo le llamamos? Otro libro. Y uno más que está acá que se llama nuevo libro. Bien. Entonces mi arreglo esta vez tiene 3 libros, ¿no es cierto? Un libro, otro libro, nuevo libro. Tiene 3 posiciones. Perfecto. Si esto está todo correcto, vamos a recorrerlo para mostrar los atributos de los libros. Para eso vamos a hacer un for. Las últimas versiones de Java, podríamos utilizar el for común. Acá yo voy a utilizar el for each, que es una estructura de recorrido nueva, ¿sí? A partir de la versión 5 creo, de Java está disponible esto, y dice, nosotros vamos a utilizar o recorrer un libro L desde el listado que se llama listado. Cada objeto del listado va a ir a parar al objeto libro que hemos llamado L. Lo único que nos queda hacer es trabajar con esto. Acá yo simplemente voy a utilizar esto para referirme al título. Bien, ahí está. ¿Sí? Voy a recorrer todo el listado y voy a retomar de cada libro su título para mostrarlo aquí en la consola. ¿Ok? Bien. Vamos a guardar. Vamos a hacer acá run file. Y si se fijan, ahí están, ¿ven? Los títulos. Los títulos de los libros que le habíamos dado por acá. ¿Sí? ¿Lo tienen? Genial, perfecto. Muy bien. Una cosa más. Una cosita más.
Si se fijan en la clase libro, yo tengo un tipo de dato primitivo que es el código. Acá tendríamos que entender un poco la diferencia, cómo trabaja el programa cuando accede a la memoria con estos tipos de datos, ¿no? Así cortito, un tipo de dato primitivo almacena un valor en la memoria stack, en la memoria pila, ¿sí? Este es un detalle particular, ahí está el valor entero, ¿no? El lenguaje va a definir qué tamaño tiene ese entero. Entonces es el que se guarda ahí. Un poco difícil sería hacer esto, ¿no? Almacenar un string, porque uno sabe qué tamaño va a tener, por ejemplo, en este caso, el título de un libro. Y podría ser una palabra, puede ser varias palabras, entonces uno no sabe qué tamaño tiene, qué tamaño reservo yo en la memoria stack para string. Entonces lo que hace es utilizar un valor por referencia. Se almacena un indicador, un apuntador, ¿no? Un puntero a la memoria del montón, a la memoria heap. La memoria heap entonces va a contener el valor completo del título. Pero en la memoria de pila lo que va a estar es un puntero hacia ese lugar. Esa es la diferencia. Obviamente que va a trabajar mucho más rápido, mucho más eficiente cuando tenga el valor. Pero muchas veces voy a necesitar el valor por referencia. ¿Sí? Ahí les pido que traten de investigar un poco más a ver cómo es esto de la cuestión del valor por cuando utilizan una variable por valor o cuando utilizan una variable por referencia. Esto ya lo deben haber visto alguna vez, pero sería muy interesante que lo puedan investigar. Yo lo que voy a hacer acá en este momento es cambiar ese int para envolverlo en un wrapper. Dijimos, habíamos dicho hace rato, que cada uno de los valores primitivos tiene su contrapartida, ¿no? Su correspondiente como wrapper, como un envoltorio. Entonces acá debería ponerle integer. Integer. Ahí está. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia con respecto a esto? Físicamente cambia esta cuestión de la ubicación de la variable en la memoria, ¿no es cierto? Ya no está en la memoria pila. Es un valor por referencia. ¿Sí? Voy a hacer algunas pequeñas modificaciones acá. ¿Sí? Mis getter y setter también tienen que trabajar de la misma manera. Fíjense ahora. A ver. Ok, ya tenemos nuestro código en un formato de tipo envoltorio. Dejó de ser un valor int y pasó a ser un tipo entero. ¿Lo ven acá? De tipo entero, de la clase integer. Entonces ya no es un valor, sino que es una referencia a un objeto de tipo entero. Ahí, y como tal, como es una clase, tiene métodos. Fíjense que tiene varios métodos acá. ToString, byToValue, compareTo, doubleValue, equals. Tiene varios métodos. Habría que ver para qué sirve cada uno de estos métodos y dónde lo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una comparación, quiero preguntarle, mejor dicho, si este código es igual a 1, 2, 3, podría utilizar este método de acá. ¿Sí? Si se fija, lo que estamos haciendo acá, recorriendo el listado, cada uno de esos libros están almacenándose en una variable L, y por él estoy preguntando acá en esta línea si el código es igual a 1, 2, 3. ¿Sí? Puede servir en algún momento, puede ser que sea de utilidad en algún momento. Veamos cómo queda cuando voy a correr este archivo. Run file acá. Y fíjense. El primer código era 1, 2, 3, ¿no? Por eso me trae acá verdadero. ¿Ven? Más adelante, cuando utilicemos ya la base de datos, todos nuestros atributos tienen que ser por referencia. Tal vez ahora, cuando estamos comenzando, y por una cuestión de agilidad, los voy poniendo como los tipos primitivos. Pero más adelante van a ver que vamos a necesitar que estén por referencia. Bien, listo. Ojalá les haya servido y entiendan lo que hemos trabajado acá en este video.